Faro Family Ministry presenta Universidad de la Familia. Un agradable tiempo de reflexión, consejos, consulta, palabra de Dios para bendición de la familia y la vida en pareja, el matrimonio. Con los esposos y ministros de Dios, Roberto y María del Pilar Alfaro. A los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. En esta programación usted recibirá sanidad, restauración, bendición, rehabilitación y esperanza. Universidad de la Familia. Un cuerpo en Cristo, una familia de Dios, sus alabanzas alzamos, todos a una voz. Unidos en Jesucristo, unidos en el amor en este nuevo tiempo y en este nuevo comienzo aquí, en la programación de Universidad de la Familia. Un cordial saludo para todos ustedes, amigos, hermanos que nos acompañan en las diferentes naciones. Bienvenidos a este tiempo. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les damos una cordial invitación a nuestro tema para el día de hoy. Vamos a hablar de generaciones. ¿Qué es una generación? Hablar de las generaciones pasadas, de las generaciones presentes y de las generaciones futuras, las generaciones mileniales. Pastora Pili. Un saludo especial para cada uno. Soy la pastora Pili Alfaro y les saludo con una palabra de bendición y de unción aquí en este maravilloso programa de Universidad de la Familia. Hoy tendremos un tema apasionante, un tema de juventud, Pastor Roberto. Eso tiene que ver con nosotros, con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, porque es un tema generacional. Así que, por favor, prepárate, papel y lápiz, y entramos hoy a Universidad de la Familia, tema generaciones mileniales, aquí en Universidad de la Familia. Somos un cuerpo en Cristo, una familia de Dios, sus alabanzas alzamos, todos a una voz. La Universidad de la Familia. Un faro de luz para tu matrimonio. Universidad de la Familia presenta Atesorando valores familiares. un lugar en la mesa conyugal. La ciudad estará bien hasta que la familia esté bien. La familia estará bien hasta que Dios habite allí. Con el acróstico MESA, modelo del esposo y padre. Esposa como mujer prudente, sabia, sensata, casta y cuidadosa. Sus hijos como herencia de Jehová. Abundancia de prosperidad alrededor de la mesa conyugal. Palabra revelada hoy para tus hijos. Atesorando valores familiares, un lugar en la mesa conyugal.
este tiempo de Universidad de la Familia ya hemos enviado un saludo a todos los hermanos que nos acompañan en las diferentes naciones y estamos aquí en vivo compartiendo con cada uno de ustedes. Este tema que estamos tratando en el día de hoy, Pastora Pili, viene a colación respecto a las circunstancias que estamos viviendo en el siglo XXI para esta fecha, particularmente la vida de la iglesia. Cuando hablamos de campañas evangelísticas, eventos, actividades, un sinnúmero de compromisos en la vida de la iglesia, siempre hay una pregunta que genera tremendo cuestionamiento. Y tú lo estabas enseñando en el día de ayer durante el mensaje en nuestro servicio en la iglesia, que hicimos una consulta a un número de pastores respecto a este tema. ¿Qué hace la iglesia? Pastor, ¿qué está haciendo usted en su congregación con lo que hoy llamamos la generación del milenio? Y nos damos cuenta que la Biblia nos habla en diferentes aspectos, más de 80 versículos bíblicos hacen referencia a las generaciones. Vamos a ver todos estos detalles. Y encontramos en esta encuesta que todos los pastores tenemos en nuestro corazón, pues sí, alcanzar las almas, que la iglesia crezca, hablamos del avivamiento. Pero ¿qué está pasando con la generación del milenio? Así es que cuando definimos la palabra generación, podemos encontrar que la palabra en sí tiene diferentes o diversos significados. Pero en lo que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como una sucesión o serie de descendientes en línea recta, es decir, que vienen generación tras generación, y ese grupo de personas nacen en diferentes momentos, tiempos, ciclos, décadas, y a su vez en esa línea ascendente, entonces nos encontramos que tenemos un aspecto que se llama el aspecto cultural. Nosotros nacemos en aspectos culturales. De hecho, nosotros hablamos español porque venimos de una generación de lengua española, y podemos remontarnos a la conquista de España, conquista entre comillas, por no decir invasión de los españoles a las Américas, y de ahí originamos nuestro idioma, pero también de allí viene muchas de las costumbres, folclore, cultura, incluso el asunto alimenticio, es decir, generaciones pasadas, generaciones presentes y generaciones mileniales. Definitivamente es un tema muy importante para la vida de la iglesia hoy. ¿Por qué, pastor? Porque definitivamente la palabra, vamos a ver qué significado tiene la palabra generación. Y déjame compartirte que la palabra generación viene del hebreo que se llama dúo. Generación, dúo, es lo que significa un círculo en la Biblia. Definitivamente por eso el rey Salomón tuvo tanta sabiduría cuando toma el libro de Eclesiastés y dice la vida es un círculo. Es más que sabio, la verdad. Bueno, vamos a hablar de generaciones, porque esta palabra tiene que entrar hoy y abrir los ojos espirituales de las mamás que nos están escuchando, de los padres que nos están escuchando, de las iglesias que nos puedan estar escuchando, y no solo eso, pastor, sino de la comunidad que nos pueda estar escuchando. ¿Por qué? Vean lo que vamos a ir a 3 citas y vamos a desarrollar todo el programa de hoy a través de 3 citas. Mire lo que dice el libro del Génesis, capítulo 7, verso 1. Es bien interesante. Dijo luego Jehová a Noé. Estoy en Génesis capítulo 1, verso 7. No, 7:1. Perdón, capítulo 7, verso 1 de Génesis. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. O sea, ahí tenemos solo una generación. Pero pastora Pili, ¿cómo vas a decir una generación en 8 personas que entraron en el arca? Porque las 8 personas que entraron en el arca fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas, ¿verdad? Las 3 esposas de ellos. Esas fueron las 8 únicas personas de esa generación que fueron salvas. Ahora, importante, pastor,
porque esta generación marca un estilo de vida en las décadas de los milenios siguientes. Ahora, en el libro de Job, en el capítulo 42, en el verso 16, hay una referencia bíblica acerca de lo que es generación. Libro de Job, capítulo 42, verso 16, dice la palabra: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Imagínate, pastor, que toma Dios a Job. Pero usted recuerda que a Job se le murieron sus hijos, no se le murió su esposa, se le murieron sus hijos. Pero vuelve a nacer otra generación en la vida de Job. Y Job vivió para ver hasta la cuarta generación. Definitivamente hay algo que yo le estoy pidiendo al Padre Celestial, y es: yo quiero ver la cuarta generación. Porque alguien me dijo hace unos días: Pastora Pili, ustedes ya hicieron un trabajo enorme con sus hijos, usted puede morir tranquila. Y yo le dije: ¿cómo le ocurre, hermano? Yo quiero ver la cuarta generación. Yo ya vi la primera, glorioso, pero yo tengo que ver hasta la cuarta generación. ¿Eres tú un padre generacional? Es lo que queremos preguntar hoy. O sea, ¿solamente quieres ver tu generación de tus hijos, o estás interesado en que vayamos hasta la cuarta? Ahora, es importante. Vamos a la mesa conyugal, al altar familiar, y nos vamos a unir en el altar de la familia para escudriñar si esa generación que hoy estamos viendo es la misma generación de Job o es la misma generación de Noé, y qué pasó con esta generación de hoy en día. Universidad de la Familia presenta La hora del altar familiar. un hábito sano de oración. Marcos 11:17. Mi casa será llamada casa de oración. Con nuestro acróstico: casa, Confesión, adoración, súplica. agradecimiento. La hora del altar familiar. Palabra revelada hoy para tu matrimonio. La hora del altar familiar. Un hábito sano de oración. La Universidad de la Familia. Ahora, qué importante entender lo de la palabra generacional. Creo que estos programas van a ser tremenda bendición para cada uno de nosotros, como lo ha sido para nosotros. Las generaciones a través de los años, pastor, empezaron a vivir una etapa de pecado generacional, que hasta el día de hoy ha dado consecuencias muy delicadas para la familia, para la iglesia, para la comunidad. Porque el pecado no solamente entra a la familia, sino que inmediatamente entra a la familia, a la iglesia y a la comunidad y a la nación. Entonces vemos en Deuteronomio, Pastor Roberto, 32, del 5 al 6, la interesante enseñanza de qué pasó con las generaciones que siguieron a esas generaciones de Noé. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 32 y en el verso 5, dice la palabra: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Pueblo, dice la palabra en el verso 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Quiero leer nuevamente el verso 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Entonces vemos allí una palabra tan contundente en lo que significa generaciones perversas y torcidas. Entonces, definitivamente Yeshua viene y nos toma esa cita bíblica y nos muestra que en realidad
hasta la generación de Yeshua vemos que esa generación a la que él llega físicamente a tocar era una generación bastante pasada por el pecado y por la destrucción en toda la plenitud de lo que significa destrucción. Mateo 17:17, Yeshua nos amplía esa generación. Dice la palabra en el libro de Mateo en el capítulo 17 y en el verso 17. Respondiendo Yeshua dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Mira lo interesante, Pastor Roberto, porque hoy en día nosotros escuchamos mucho la palabra, la Biblia pasó de moda. Ya la Biblia no tiene nada que ver, ¿verdad? Ya la Biblia está fuera de contexto. Ya ahora vamos a tomar ciertos pasajes bíblicos y los vamos a aplicar a esta generación. Pero Isaías capítulo 40, verso 8 nos dice, pastor: séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Pastor, cuando entramos en esa palabra revelada de Isaías 48, nos confirma, mira, el mismo nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, pastor, la pregunta que te voy a hacer a ti como varón de Dios de la iglesia: ¿cómo la iglesia de Jesucristo se está preparando generacionalmente en este momento para llevar la palabra, para que la palabra de Dios no se seque en la vida de los jóvenes y para que los jóvenes no nos digan a nosotros la palabra ya está fuera de moda para nosotros? ¿Cómo aplicar esa palabra hoy en nuestra vida espiritual de acuerdo a lo que estamos hablando? Es interesante y este fue el tema que nos motivó a llegar precisamente a este punto. En el capítulo 30 del libro de Proverbios, y allí vemos que hay 4 versículos que nos hablan respecto a las generaciones. Pero no solamente eso, retomemos algo muy interesante. Hace algunos años, tú recuerdas que estuvimos predicando una serie que tenía que ver con la generación 42. Y eso estoy hablando de hace algunos años, tal vez aproximadamente unos 10 años, en el que hablamos de la generación 42. Y la tomamos del libro de Mateo en el capítulo 1. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos que nos están acompañando en este tiempo de Universidad La Familia, ¿cuántas veces han leído ustedes Mateo capítulo 1? Nos daremos cuenta que normalmente, casi nunca o muy pocas veces leemos Mateo capítulo 1. Permítame solo mencionarlo, porque el título de este texto en el Evangelio de Mateo dice genealogía de Yeshua. Genealogía, es decir, aquí nos está anunciando las generaciones que transcurrieron, y solo voy a mencionar la primera. Dice en el capítulo 1 de Mateo: libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y de allí en adelante menciona todas las generaciones, de las cuales generación tras generación, hasta llegar al nacimiento de Yeshua. Y en el verso 18 dice: y el nacimiento de Yeshua fue así. 42 generaciones establecidas en este texto, y cada una de estas generaciones bíblicamente, si nos tomásemos el tiempo para mirar cada recorrido, cada uno de estos hombres y mujeres en la Biblia, todos inscritos, tienen un carácter, tienen una personalidad, tienen un antecedente, tienen una misión, tienen un ministerio, y todos ellos absolutamente formaron y establecieron el tiempo del nacimiento de Yeshua. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar hoy entonces de las generaciones?
porque hay generaciones que vienen con bendición tras bendición tras bendición. Si me permite la expresión, es algo así como cuando los ricos, las familias adineradas, heredan sus herencias, las heredan, sus riquezas las heredan generación tras generación tras generación. Y hay otros tipos de generaciones que nacen en condiciones muy pobres, pero generación tras generación van mejorando, van mejorando, van mejorando. Pueden mejorar tanto de llegar a posiciones muy altas, como pueden incluso generaciones empeorar. Miremos un solo ejemplo de manera personal, nosotros aquí como testimonio de lo que estoy diciendo. Yo crecí en una condición regular, donde no teníamos más que las cosas básicas de vivir, es decir, la casa, gloria a Dios, el alimento, mis padres, mis hermanos y el vestido, así a término general. Pero de niño siempre anhelaba algunas otras cosas que otras familias tenían. Siempre miramos el jardín más verde en la casa del vecino. Entonces los vecinos tenían una mejor casa, un buen auto, tenían buenas vacaciones, viajes, etc. Y crecemos en esa generación deseando tener otras cosas. Hoy, después de muchos años y ya 26 años de nuestro matrimonio, 3 hijos, y nosotros vemos hoy a nuestros hijos viviendo una generación completamente diferente a la que tú y yo vivimos. Claro. En la tecnología, el internet, el uso de electrónicos, la educación. Ahora el Señor, para la gloria, el Señor nos llamó a salir de nuestro país, venir en el trabajo laboral, ministerial, sirviendo al Señor. Nuestros hijos nacen dentro del contexto del Evangelio, primera generación de jóvenes conociendo de la palabra en nuestra genealogía, y nuestros hijos vienen a ser otro carácter, otro tipo de persona, con otro principio de vida. Entonces, este sistema o esto que estoy anunciando hoy, la pregunta a donde tú me haces esta pregunta es: ¿cómo la iglesia hoy logra evaluar toda esta genealogía de Mateo capítulo 1? Cómo el libro de Proverbios nos habla de las genealogías y las generaciones, cómo la Biblia nos habla de la tercera y la cuarta generación, y nosotros encontramos que la iglesia hoy no está preparada realmente para enfocar el tema de la generación que estamos viviendo hoy, porque creo que vamos a tomar una semana para hablar del tema y hablaremos de las generaciones X, de las generaciones Y, de las generaciones del milenio, y cuántas diferencias tenemos entre quienes nacimos en los años 60, en los años 70, en los años 90, en el año del milenio, en el año 2000, y vamos para el 2017 y todo ha cambiado. Todo ha evolucionado. Y ayer tú estabas compartiendo una enseñanza en nuestra iglesia maravillosa. Yo particularmente quedé muy agradecido con el Señor por la sabiduría que el Señor te dio en la enseñanza, porque nos abrió los ojos a todos quienes estamos allí, y de esta manera podemos entender, o por lo menos tratar de entender, a nuestros hijos. Y yo recuerdo que tú dijiste una frase que me impresionó mucho: no podemos enseñar a nuestros hijos hoy, en el año del siglo XXI, en el año 17, no podemos enseñar a nuestros hijos a vivir en el rancho, ordeñando las vacas o cuidando los caballos o sembrando la agricultura, porque nuestros hijos hoy están enfocados en la tecnología y la velocidad del momento. Entonces nosotros, los padres de otra generación, necesitamos actualizarnos, necesitamos establecernos en el tiempo que estamos viviendo. Las comunicaciones juegan un papel fundamental, y tan importante es el nivel de la comunicación que con nuestros hijos es más fácil hoy comunicarnos a través de un mensaje de texto, enviando un correo electrónico, que como pasaba en otros tiempos, tal vez llamábamos todos a gritos: ¡hey, pasen a cenar, hora de desayunar! Esas generaciones han cambiado. Y así la iglesia. Definitivamente, pastor, es una pregunta que tiene que tener
preocupada y ocupada a la iglesia. Sí, es un reto. Es un desafío de parte de Dios. Correcto. Es un desafío no solo para la iglesia, para nosotros los padres. Y es un desafío muy grande porque si nosotros no entendemos este nivel, vamos a desconectarnos de esa generación y después nos vamos a quejar y vamos a decir, no obedecen, pero es que ellos obedecen siempre y cuando ellos entiendan la conexión que hay entre nosotros y ellos. Ahora, vamos a ir a nuestro segmento de 7 llaves de la plenitud matrimonial y vamos a hablar de cada aspecto generacional para ver dónde estamos parados y qué hemos traído a la generación actual en nuestros hijos. La Universidad de la Familia. Hola, te invitamos a escuchar La Universidad de la Familia, con los pastores y ministros de Dios, Roberto y María del Pilar Alfaro. Un faro de luz para tu matrimonio. Escúchanos de lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, aquí por Radio Génesis 128.org. La Universidad de la Familia. En Universidad de la Familia te invitamos a participar de nuestro programa de restauración y sanidad matrimonial. El matrimonio no es cuestión de buena o mala suerte. Cuando Dios instituyó el matrimonio, nos preparó 7 llaves de plenitud familiar. 7 llaves de plenitud matrimonial. Si tu matrimonio es excelente o está en un punto intermedio, ven. Te invitamos para que participes del plan de Dios en tu matrimonio. Siete llaves de plenitud matrimonial. Llave de restauración. Llave de la sanidad. Llave de la comunicación. Llave de las estaciones. Llave del pacto profético. Llave del lenguaje íntimo. Llave de la fe en acción. 7 llaves de plenitud matrimonial. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. 7 llaves de plenitud matrimonial. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico robertoypili@hotmail.com. Y los bendijo Dios. Tiempo de Universidad de la Familia. La Universidad de la Familia. Bueno, entonces, recapitulando lo que estamos hablando, ¿verdad? Vamos entonces a tocar varios aspectos generacionales. ¿Por qué Yeshua llamó generación perversa e incrédula? ¿Por qué esa generación de hoy en día le tenemos como un estigma, pastor, como una etiqueta de una generación desobediente, una generación desconectada de Dios, una generación que no quiere escuchar, que no quiere atender a la palabra, que no quiere conectarse con la vida de la iglesia? ¿Pero por qué? ¿Será casualidad? Vamos a ver la primera generación, la primera cosa que nos habla el rey Salomón de lo que significa una generación y de qué cosecha Dios a generación. Y la primera es: hay generación que maldice. Veamos en Proverbios 30:11, la primera generación. Muy fuerte el tema, además. Una generación que maldice a sus padres. El libro de Proverbios en el capítulo 30 y en el verso 11 así nos lo indica. Hay una generación que maldice a su padre y a su madre no bendice.
Entonces, venimos nosotros tal vez de una generación, papá y mamá, que nunca bendijeron a sus padres, que posiblemente maldijeron su casa, su hogar, su familia, o que sus abuelos los maldijeron, y esa generación nació en una raíz de maldición, y hoy sus hijos maldicen a sus padres. Claro. En ese modelo de generación que maldice podemos encontrar, y es muy común, lo escuchamos en conversaciones con personas a nuestro alrededor, que crecieron con un dolor en alguna circunstancia de su niñez respecto de sus padres. Tal vez porque no les concedieron el regalo, el viaje o la atención que querían, o yendo a un poco más allá, posiblemente fueron hijos maltratados o abusados por sus padres, de tal manera que estos chicos crecieron con ese dolor en su corazón, y al crecer con ese dolor en su corazón son hijos que no aman sus progenitores, no aman a sus padres. Al no amarlos, pues por supuesto les maldicen. Al maldecirlos, acarrean toda una consecuencia de carácter espiritual en sus generaciones por venir. Tú recordarás que con frecuencia, cuando tomamos las 7 llaves de plenitud matrimonial y hablamos con las parejas, una de las recomendaciones espirituales que hacemos con ellos es precisamente la importancia de que ellos busquen la manera, si aún sus padres están en vida, de poderse acercar con ellos y pedirles perdón. Porque hay familias o hay personas, hombres o mujeres, que después de 20 o 30 años, tal vez más, han estado tan ausentes de la vida de sus padres, que nunca se han preocupado por ellos, que no se preocupan por saber si viven bien o viven mal, o en escasez o en enfermedad. Y esta es una manera como muchos niños crecieron, repito, con ese dolor, con esa amargura y con esa enfermedad del pecado, maldiciendo a sus padres. Definitivamente, pastor, fíjate algo muy importante. No en todos los casos, pero sí quiero recalcar esto, y lo trajiste a colación. Fíjate que aquí en Estados Unidos pasa un fenómeno muy interesante, más en la comunidad americana. Y es que una vez que sus hijos ya se han casado, ellos no quieren lidiar con sus papás. Ellos no quieren lidiar con sus papás. Ellos los llevan a sitios, aquí le llaman... los shelters. Sí, no se llaman shelters, se llaman ancianatos. Sí, los lugares donde los llevan a descanso. Y ahí los dejan. Y el gobierno, bueno, ya tienen la pensión pagada para que los tengan allí. Pero ellos no quieren lidiar con esos hijos. Pregunta, ¿por qué esos hijos no quieren lidiar con esos padres? ¿Por qué esa generación hoy no quiere lidiar con esos padres? Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué esa generación ahora, o sea, ahora ya la tercera generación, los hijos de ellos, no les interesa para nada a sus papás? Ellos no están conectados con sus padres. Los ignoran, sí. ¿Qué será la cuarta generación de niños que viene? Que ellos ahora son más desconectados de sus padres. Si viven con papá bien, si viven con la mamá también, si viven con un hermano también, si viven con un extraño también. O sea, estamos viendo que es un producto y es una maldición, es un patrón generacional que viene acompañado de una sola palabra, una maldición de atrás hacia adelante. Ahora, Pastor Roberto, pero la Biblia dice que hay un mandamiento, una promesa generacional. Ninguno de los mandamientos tiene promesa. El único mandamiento que tiene promesa entre los 10 mandamientos es el mandamiento de honrar a padre y madre, en Éxodo 20:12. Sí, así es. Dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios esa es la promesa, es el único mandamiento con promesa. Entonces, si enseñamos a las generaciones actuales el amor y a cultivar el amor de nuestros hijos por nosotros y nosotros por ellos, y empezar a cultivar el amor por nuestros padres, el cuidado de nuestros padres,
conectamos una generación hasta la cuarta generación, o sea, de aquí hacia la cuarta generación. Tú no puedes pedirle a un árbol de manzanas que te dé naranjas. Tienes que conectar la misma generación hacia donde vas. Y para eso tienes que empezar aquí, donde vamos por nuestros padres, donde estamos pendientes de ellos, donde nosotros estamos cuidando de ellos, ¿verdad? No solo económicamente, sino emocional y espiritualmente. Si conectamos desde atrás, pastor, hacia adelante, vamos a empezar a ver generaciones de bendición. Estaba pensando en un momento respecto a lo que estás mencionando, y hay algo que es fundamental. Tú decías, en este país, en los Estados Unidos, sucede esto. Eso me lleva a una respuesta. Hay un sistema cultural. Hay una cultura. No una cultura en el sentido bíblico, sino una cultura en el sentido del pensamiento del ser humano. Los jóvenes crecen en familia hasta cierta edad, y posterior a esa edad, la cultura, la sociedad dice que ahora son mayores de edad, ahora son autónomos, y ellos se lo creen. Ellos se lo creen. Un chico a los 15 años o una niña a los 15 años se cree en esa cultura. Y se creen que son, entonces dicen, mire, papá, mamá, ustedes no tienen que decirme yo qué debo hacer porque ahora soy de 15 años o de 16, o ahora soy mayor de edad. Entonces, qué rico que seas mayor de edad porque ahora puedes pagar tu propia renta, ¿verdad? Preparar tus alimentos, lavar tu ropa, organizar tu casa, pagar tu auto, pagar tu aseguranza, tener tu propio trabajo, vivir tu vida y ser solvente. Esa parte no. Es decir, la cultura nos enseña que aprendemos, que formamos, que ahora somos autónomos, pero tan autónomos que dependemos siempre de papá y mamá. Y ahora tú dices, en este país, un fenómeno cultural es que a los padres de familia, después de cierta edad, son llevados a estos asilos o a estos ancianatos o a estas casas de reposo. Pero la cultura ya lo hace. Es decir, ellos trabajaron durante 20 o 30 años en una empresa, se jubilan, se pensionan, y dentro de su recorrido de 30 años de trabajo está incluido el ahorro para que ellos puedan ir a un retiro, a un lugar de retiro, a descansar y prácticamente a morir allí fuera del entorno de sus hijos. Entonces, es un asunto de carácter evidentemente cultural. Pero no es un asunto bíblico. Es correcto, porque no es lo que la Biblia nos enseña. Pero estoy hablando, la cultura. Las generaciones tras generaciones vivimos rodeados de un aspecto de carácter cultural. ¿Qué la cultura nos enseña? Tú decías, cuando nosotros vinimos a esta nación, aquí estamos en una tierra que no es nuestra tierra, en un idioma que no es nuestro idioma, en una cultura que no es nuestra cultura, pero que hemos tenido que aprender de ella en muchos aspectos de nuestra vida. Hay cosas extraordinariamente interesantes, importantes. La cultura americana tiene grandes beneficios, sí. En algunos aspectos. El conducir un vehículo requiere un ordenamiento, el estar en determinados sitios públicos tiene ordenanzas que son claras, que se deben cumplir, que no suceden en nuestras culturas ni en nuestras generaciones. Por lo tanto, la nueva generación de nuestros hijos han aprendido a crecer dentro de esta cultura. Pero no hablemos del punto de vista cultural solamente, sino que cuando nos remontamos a la palabra, como tú lo decías, Éxodo capítulo 12, que nos habla de los mandamientos, nos determina tal vez sino uno de los más importantes mandamientos, y nos dice que es una obligación de los hijos honrar a papá y a mamá para que tus días se alarguen y tengamos más tiempo en la tierra. Pero ahora aquí hay algo muy interesante. Mira, a mí me impresiona este texto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es un mandamiento de Dios, y tú lo enseñabas hace un momento, venía reflexionando en esto, ¿quién es el responsable de que las generaciones cumplan esta ordenanza? Nosotros los padres. Porque entonces lo puedo cerrar en una frase. Si tú has sembrado en tus hijos una educación, no estoy hablando intelectualmente, si tú has sembrado en tus hijos una educación de amor, de familia, de unidad, de palabra, de oración, entonces no temerás tu vejez. No vas a temer tu vejez. O sea,
Tú no vas a terminar en uno de estos asilos, ni vas a terminar en uno de estos ancianatos, porque formaste en tus hijos una cultura de carácter espiritual a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que nuestros hijos aprendan a amar y a valorar a sus padres. Definitivamente, pastor. Definitivamente necesitamos. Es que si nosotros no dejamos a un lado la Biblia, sino que la Biblia es el parámetro de la crianza de nuestros centro. hijos, no hubiéramos cometido tantos errores que se han cometido hoy en día. Definitivamente. Ahora, Pastor Roberto, la Biblia dice en Éxodo capítulo 21, verso 17, igualmente el que maldijere a su padre y a su madre, morirá. No dice lo dejaremos a un lado, dice morirá. ¿Por qué estamos deteniéndonos un poquitito más en este primer paso de la generación? Porque ahí es donde está, donde está la maleza, origen, diríamos. Sí. Ahí está donde está la mala hierba, la cizaña está metida ahí. Ahora, ciertamente nosotros, si somos guiados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, y estamos, porque recuerden muy bien que la gente nos dice, bueno, pues que nosotros no estamos ya bajo la ley. Entendemos ley como un machete, ¿verdad? Como algo antiguo. Pero nosotros estamos guiados bajo la palabra de la Torah. Si hubiéramos enseñado a nuestros hijos el Shema, oye Camilo, oye Sebastián, oye Israel, el Señor uno es. Y esta generación del papá y mamá enseñado a nosotros esa palabra, y esa palabra hubiera pasado a esa otra generación y así sucesivamente, hoy no tendríamos una generación lidiando con el problema bíblico, sino los tendríamos conectados. ¿A dónde? Al corazón y al cerebro de parte de Dios. Hoy tenemos una generación completamente desconectada del corazón de Dios y del cerebro, de la parte de la palabra, ¿verdad? Ahora, definitivamente esta enseñanza que estamos dando tiene que redirigirse hoy a la vida de la familia. De nada nos va a servir a nosotros predicar en el púlpito sobre mileniales y el concepto y la enseñanza si no los conectamos a ellos con la comunidad y con nosotros como padres. Es un llamado bíblico de parte de Dios, y Dios está permitiendo todo esto. Así me lo mostró el Señor ayer en la enseñanza, y más adelante lo vamos a compartir. Dios nos permitió compartir esta parte. ¿Para qué? Porque necesitamos volver al modelo bíblico. No hay otro modelo. O sea, no podemos, cuando le hice la pregunta al pastor y cuando le hago la pregunta a los pastores, nosotros no podemos empezar a divagar, a ver cuáles son los 10 pasos para la recuperación de los jóvenes, o qué libro vamos a sacar para aquello, para lo otro, o cuáles son los 5 pasos que vamos a dar. No hay, Dios no quiere eso. ¿De dónde vamos a sacar? Pues de la palabra. ¿De dónde? De la Biblia. ¿Dónde está el concepto? En la palabra. Pero ¿cómo lo ponemos ahora en acción a esta milenial juventud? Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que vamos a enseñar aquí en el programa de Universidad de la Familia. Mira, estaba pensando, perdóname que te interrumpa, estaba pensando en este momento en la enseñanza que compartías precisamente ayer con respecto al tema del milenio, y recordando un poco esta historia, hablando de la cultura. Digo la cultura porque es que las culturas en cada país son las que han influenciado en las generaciones. Claro. Entonces, cuando nuestros hijos están rodeados de una cultura de hambre, de miseria, de ruina, de enfermedad, de pleitos, de contiendas, de alcohol, de droga, esa cultura enfermiza es la que genera el pánico y construye generaciones deterioradas. Pero si nuestros hijos crecen dentro de una cultura, dentro de un ambiente en el que haya la unidad, el amor, la oración, la familia, los principios, los valores, los proyectos, la visión, entonces encontraremos hijos conforme a la palabra, conforme al propósito de Dios. Y estaba recordando esto. Hace muchos años, y creo que tú y yo
vivimos y nacimos en esa cultura. Y muchos hermanos que tal vez nos están escuchando ahora podrán entender a dónde voy con el tema. Veíamos en televisión, a blanco y negro aún, veíamos series de televisión y ayer las retomabas en la enseñanza. La Casa de la Pradera o la familia Walton, ¿recuerdas? Estas culturas, estas historias que veíamos en aquel tiempo. Yo recuerdo sentarme en la sala de mi casa con mi padre, mi madre y mis hermanos, 8 de la noche, día viernes, en familia, pantalla blanco y negro, a la televisión para ver un programa llamado La Casa de la Pradera. Y en esa Casa de la Pradera, ¿qué veíamos? Toda una historia de familia. Los asuntos de la escuela, las tareas de la escuela, la profesora, el médico, el alcalde, los asuntos de familia, el esposo, la esposa. Y al final de la serie, todos se reunían en familia, compartían los alimentos, oraban, porque era un principio fundamental, la oración. Y yo recuerdo que mostraban en la serie, apagaban todas las luces en las casas y luego todos se despedían. Hasta mañana, John Boy, hasta mañana, que duerman. Era la familia. Pero pregunta, pastor, porque usted me menciona, el pastor es amante de esa serie. Él me lo menciona todo el tiempo, pero te voy a hacer una pregunta. ¿En tu casa esto que estaba viéndose en esa época se vivía? Exactamente, no se vivía tal cual la proyección de la película, porque estamos hablando de culturas. La película es una cultura 100% americana, es el estilo de la vida americana. Nosotros vivíamos en un país latino y las culturas son muy distantes. Pero el solo hecho de sentarnos en familia a disfrutar de la película era un gran principio, que es lo que no pasa hoy. Claro, excelente. Entonces estamos hablando hoy en el siglo XXI, ese fenómeno no se da. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la tecnología. Entonces, si hay 3 hijos en casa, tenemos, un matrimonio, una pareja, más 3 hijos, 5. Y si esos 5 están en una casa hoy de habitación, entonces tenemos 5 tablets, 5 celulares o 5 computadoras, todos conectados a internet en 5 habitaciones diferentes, cada quien conectado en su mundo totalmente virtual, alejados como familia, y eventualmente se reúnen tal vez para comer algo o eventualmente a la fuerza el domingo para ir a la iglesia. Pero mira, pastor, si nosotros estuviéramos conectados, vamos a decir, lo que dice el pastor con la serie, pero en realidad es que la serie bíblica, la serie más poderosa que tenemos bíblica, está en el Shabbat. El Shabbat es la institución más poderosa que pueda tener la familia para reunirse en familia. Nosotros escuchamos la palabra Shabbat en el mundo y decimos, eso es de los judíos. ¿Cuál equivocados estamos? Eso es de la familia. Cuando el viernes en la tarde, al caer el sol, la familia se reúne alrededor de la mesa a compartir los alimentos, a orar unos por otros, cuando el sacerdote se levanta a orar, a instituir un almuerzo, una comida especial para la familia. Entonces, esos valores bíblicos se perdieron. Y hoy nosotros queremos conectar a esa familia, a nuestros hijos, y resulta que es que como no hemos utilizado los modelos bíblicos, correcto, le echamos la culpa a la sociedad y a la economía y a la nación y a la cultura y a la tradición. Vayamos a Trátelo con oración para ir finalizando el programa de hoy, porque vamos a tener mucho tiempo para hablar de este tema generacional. Universidad de la Familia presenta Trátelo con oración en el celular del Señor. Jeremías 33:3. Llámame y te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías 65:24. Y antes que ustedes clamen, yo habré oído. Hogares fuertes en oración hacen iglesias fuertes. Iglesias fuertes en oración hacen comunidades fuertes. Trátelo con oración en el celular del Señor. Profetiza hoy bendición para tu matrimonio.
La Universidad de la Familia. Un faro de luz para tu matrimonio. Bueno, viéndolo desde el punto de vista generacional, Pastor Roberto, ahora eso no sucedía tanto en las generaciones anteriores. Yo recuerdo que, pastor, si uno iba a ir a contestarle mal a un papá o una mamá, ellos sacaban la mano y ¡fra! Arroz, todo lo que hubiera en la boca salía. Porque los papás de nosotros no permitían ni siquiera que se les mirara a los ojos. Uno iba a mirarlos a los ojos y le decía: no me saque esos ojos, no me saque esos ojos, María el Pilar. Hágame el favor. Y si íbamos a decir algo, me decía: mire, María el Pilar se me queda callada. Yo me acuerdo tanto de esas palabras poderosas que hoy le digo a mis hijos: mire, Camilo, Sebastián y David y tal cosa, y no me saquen esos ojos, porque uno repite la historia, ¿verdad? Ahora, pero recuerda que estamos escudriñando generaciones. Antes de hablar de la generación milenial, tenemos que escudriñar generaciones, mirar los patrones generacionales por dónde iban. Y hay una palabra, pastor, que sigue en la parte de las 4 generaciones. Entonces vemos ahora una segunda generación que no solo maldice a su padre y a su madre, ¿verdad? En Proverbios 20:20, que dice: al que maldice a su padre y a su madre, tiene una consecuencia espiritual, pastor. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Wow, entonces, el que solo le dice a un papá y a una mamá: maldito eres, o un padre generacionalmente maldiciendo a un hijo, ¿verdad? Lo que hace es maldiciéndolo, pero es que esa persona, al maldecir: maldita la hora que nací en tu vientre, o maldita la hora que te tuve, o maldito hijo que o maldito papá y mamá que tengo, esos son los malditos. Por favor. Decir mal, ¿no? ¿Verdad? Decir mal. Decir mal. Pastor Roberto, tiene una consecuencia, y es que la lámpara de esa persona, o sea, el espíritu de esa persona, la iluminación de esa persona en la vida está apagada, queda oscurecida completo, está en una profunda tiniebla. Entonces, ¿cómo tú quieres que un hijo de esa magnitud te obedezca si tiene la lámpara apagada? Mira, en estos días tuvimos la oportunidad de compartir un programa con los hermanos en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el programa de los Chiquis y Donachaques, un programa para padres con supervisión de los niños. Y ellos me hacían una pregunta que evidentemente darle respuesta a esa pregunta no es, digamos, a ciencia cierta. ¿Cómo un joven o cómo un varón puede elegir o escoger a quien ha de ser su esposa? Y ahora que estamos tratando este tema, creo que hay mayor lucidez para poder también dar respuesta a esa pregunta. Y tú lo estás diciendo. La raíz generacional. Cuando nosotros como pareja, jóvenes, a los jóvenes que nos escuchan, están en una relación de noviazgo, muy lindo el tiempo, tu sonrisa linda, tu cara bonita, tus ojos, el día, la noche, todo es lindo, y tú eres el hombre guapo, atractivo, simpático, y me gusta tu celular, la tecnología. Pero no es una cara bonita ni es el chico popular lo que hace en un buen matrimonio. Yo recuerdo, y nosotros hacemos en el programa de Universidad de la Familia un ejemplo en el que cada uno de nosotros, la pareja, el hombre y la mujer, llegamos con una bolsa, y dentro de esa bolsa traemos todo lo que es generacional, lo de mi familia y lo de tu familia. Los aspectos buenos y las cosas malas las traemos en nuestro equipaje, y luego de 2 equipajes, la palabra dice, se hacen uno solo, y ahora cargamos una sola maleta. Pero esa sola maleta trae consigo todo lo tuyo y todo lo mío. Y allí ahora nos encontramos con un enraizado, si me permiten usar la expresión, se cruzan mis raíces con tus raíces, es decir, mi generación, mi cultura. Pero es que mis raíces son mejores que las tuyas. Absolutamente, eso no tengo la menor duda al respecto. Y se juntan con tus raíces, mis raíces y tus raíces, y nos enraizamos
en un conflicto generacional. ¿Por qué? Porque todos pareciera ser y presumimos de ser de mejor familia, como tú muy bien lo acabas de decir. Nos presumimos ser de mejor familia, pero cuando revisamos las generaciones nos daremos cuenta que muy linda la familia, porque eso sí, muy lindo los Mateos, ¿no? Eso sí, y muy lindos los Alfaro, muy lindos. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 1 y evaluamos las generaciones, la genealogía, nos daremos cuenta que en toda nuestra genealogía hubo un sinnúmero de personas de nuestras familias que nos avergonzaría tal vez siquiera recordar. Pero los tenemos aquí, son vivos, son el gen, la generación. Nosotros somos el resultado de toda esta generación de familia a lo largo de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Por lo tanto, como decimos en el programa, con nuestros defectos y con nuestros errores, como tú no hay, como tú no hay. Sí, definitivamente, pastor. Ahora, pastor, este llamado SOS generacional es importante para el día de hoy. Déjame compartirte que las estadísticas muestran que desde el año 2000 para acá, en México está presentándose muchísimo, en Colombia ni hablar, en nuestros países, aquí en Estados Unidos también. Hijos asesinando a sus padres. Un hijo que se levantó y le cayó tan mal ese día a su mamá porque lo cantaleteó, porque lo regañó, porque cualquier cosa, inmediatamente el hijo mató a su mamá y a su papá y a sus hermanitos. Entonces los casos son abrumadores. Eso se conoce en psicología como casos de amnesia. En un momento de amnesia el muchacho cometió el error. Locura, pues. Pero déjame compartirte algo. Esto tiene que tener una trascendencia muy importante, porque la Biblia dice que en los postreros tiempos los padres entregarán a sus hijos y los hijos entregarán a sus padres. O sea, nosotros estamos viviendo en el tiempo en que Yeshua dijo que iba a pasar. Y dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, usted no ve que hoy en día el amor de los padres sobre los hijos se ha enfriado. El amor de los hijos sobre los padres se ha enfriado. No importa cuánto tiempo trabajes, yo quiero el celular del año. A mí no me importa cuánto tiempo tengas que sacrificarte, yo quiero el teléfono del año, la casa del año, el carro del año, todo. Porque el amor de muchos se ha enfriado. El amor de los hijos se ha enfriado tanto que hoy en día no les importan las necesidades de sus padres. Pueden ver a sus padres con necesidad. Y imagínate que en Colombia ahora hay una ley donde los padres pueden demandar a sus hijos por abandono. ¿Por qué la ley del mundo tiene que determinar a nosotros en estas generaciones el ayudar a nuestros padres si es algo bíblico, es una promesa? ¿Por qué te pierdes la promesa? Bueno, tenemos mucho de qué compartir. Y aquí lo vemos también, pastor. Hijos demandando a sus padres en las cortes. Definitivamente. Hay una palabra para cerrar toda esta historia: hijos necios. Y la palabra necio significa sin Dios. Así y escuchamos con frecuencia a un padre o a una madre decirle a su hijo: eres necio. Pero no nos damos cuenta el sentido tan delicado de una palabra tan delicada que marcará la generación de ese hijo. Bueno, Pastor Roberto, ha sido un privilegio estar con ustedes aquí en esta maravillosa enseñanza de Universidad de la Familia. Los esperamos, invite a otras personas, suscríbase a nuestro canal. Bendiciones. Bendiciones. Shalom. Es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Shalom. Hemos presentado Universidad de la Familia, con los esposos y ministros de Dios, Roberto y María del Pilar Alfaro. Seguro que esta programación ha bendecido su vida y estamos esperando su correspondencia. Para nosotros es una gran bendición poder servirle.
yo levantaré. Correo electrónico robertoypili@hotmail.com. Universidad de la Familia, para bendición de la familia y la vida en pareja, el matrimonio.